Simplemente hay que dejar muy en claro en el momento de hacer este pago al banco que tú estás realizando un pago anticipado o una amortización de la deuda, porque si no es muy probable que el banco lo tome como que solo estás adelantando cuotas y no vas a ver ningún beneficio en el pago de intereses. Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a una nueva edición de Rebaja tu Cuentas Podcast, el podcast donde hablamos sobre cómo administrar tus finanzas personales, préstamos y economía diaria. Somos Douglas y Esteban y Zuli Siucho. Zuli, ¿cómo estás? Buenos días. Hola Douglas, buenos días a ti y a todos los que nos escuchan. Bien, bien. Bueno, hemos llegado a mitad de año y capaz muchas personas han cambiado el plan inicial respecto al pago de sus obligaciones con una entidad bancaria, ¿no? Al principio de año decían voy a cancelar tal cantidad de dinero en un crédito hipotecario, un préstamo personal, en un crédito vehicular, en fin, en cualquier producto del sistema financiero, pero de repente en el último año han sucedido varias cosas, ¿no? Hemos tenido pandemia, elecciones, así que vamos a hablar acerca de tres puntos clave para seguir cumpliendo con las obligaciones, porque la finalidad es no dejar abandonar las deudas, no tener un mal historial crediticio, sino seguir cumpliendo con las obligaciones, y el sistema financiero formal nos ofrece varias alternativas, entre ellas el adelanto de cuotas, la amortización y la reprogramación de deudas. Alternativas que nos brinda el sistema para seguir cumpliendo, como digo, con nuestros pagos y que nos sirve inclusive para ahorrar. Eso lo vamos a ver hoy día. A ver, Soli, vamos primero con el punto inicial. ¿En qué consiste un adelanto de cuotas? Bueno, el adelanto de cuotas, como su nombre lo dice, es pagar de manera adelantada las cuotas Ujú. que tienes por pagar en cualquier cronograma de un préstamo. Este adelanto de cuotas puede significar que hoy día tienes el dinero suficiente, de repente has recibido tu gratificación, CTS, un reparto de utilidades o te han devuelto algún dinero, entonces tienes suficiente monto como para pagar de manera adelantada las cuotas de un préstamo, tal vez de una cuota, dos cuotas, tres cuotas, lo que tengas. Eso significa el adelanto de cuotas. ¿Y qué es lo que pasa? Que en el adelanto de cuotas no vas a hacer ningún impacto en la cantidad de intereses que vas a pagar ni en el plazo. Todo se mantiene igual. Es decir, o sea, yo puedo ir a una entidad financiera, decir que quiero hacer un adelanto de cuotas, pero de por sí ya voy a tener la desventaja de que no voy a poder reducir los intereses, ¿no? Ni tampoco va a haber una reducción en las condiciones que me vayan a cobrar. Exacto, exacto. Simplemente estás pagando de manera adelantada un pago futuro y nada más. Te estás ayudando a ordenarte tal vez, pero no hay ninguna modificación en plazos, tasas, gastos, comisiones, nada. Ahora, si yo tengo de repente una tarjeta de crédito y me olvidé de pagar una cuota o tengo una pequeña deuda con una entidad financiera, igual puedo aplicar a un adelanto de cuotas. Normalmente no te lo van a permitir si es que no estás al día con ese préstamo, ¿no? Entonces, si, por ejemplo, no has pagado la deuda del mes pasado, pero quieres pagar la que viene, definitivamente tu dinero primero se va a ir a pagar tu deuda que ha vencido, tu deuda atrasada, y luego vas a poder adelantar cuotas. Ok. Y, y además, otro punto, ¿tiene algún costo adicional? ¿Hay una mora, alguna penalidad? No, y en realidad esto es importante porque ningún banco debería cobrarte ninguna penalidad por hacer un pago adelantado. Esto está regulado por la SBS y no deberían haber penalidades ni comisiones por pagar de manera adelantada. Ujú. Ahora, al acceder a este adelanto de cuotas, ¿se genera alguna variación en el programa de pagos o se mantiene igual? No, no se genera ninguna variación porque, como mencionamos, no se está haciendo una amortización de la deuda, no se está reduciendo el monto de la deuda, entonces no tiene por qué haber un cambio en el cronograma de pagos, todo se mantiene igual. Ujú. Entonces, digamos, la otra opción para poder usar bien el dinero extra que nos cae de repente en un mes, para poder no solamente adelantar el pago, sino también reducir intereses, ya sería la otra figura financiera, que es la amortización, ¿es cierto? Exacto. La amortización o pago anticipado, que Ujú. muchas veces suelen confundir los nombres, ¿no? Porque se parecen, pero el concepto detrás es que tú vas a usar este dinero extra que tienes para
a hacer un pago del capital que tienes prestado con el banco. Entonces, ¿esto qué te va a permitir? Que si tú reduces el capital inicial que has solicitado al banco, sí vas a tener un impacto en la reducción de intereses que vas a pagar ese préstamo. Porque como le vas a deber menos principal al banco, la cantidad de intereses que vas a tener por pagar va a ser menor. Entonces, ese es el gran beneficio frente a solamente adelantar cuotas. Ujú. Y esta amortización no tiene, digamos, un tiempo determinado cuántas cuotas yo quiero hacer. O sea, es decir, no es obligatorio que a partir de 6 meses ya puedes aplicar una amortización. O yo quiero adelantar solamente a partir de 6 meses. O puedo adelantar a partir de 6 meses, sino que puede ser mensual, trimestral. Sí, en realidad puede ser en cualquier momento y cualquier monto. Simplemente hay que dejar muy en claro en el momento de hacer este pago al banco que tú estás realizando un pago anticipado o una amortización de la deuda, porque si no es muy probable que el banco lo tome como que solo estás adelantando cuotas y no vas a ver ningún beneficio en el pago de intereses. Y aquí hay un punto importante. No estoy segura si todos los bancos te permiten amortizar deudas o hacer un pago anticipado por medios virtuales como las aplicaciones o páginas web. Ujú. Eso habría que consultarlo con cada entidad, porque muchas veces requieren que vayas personalmente a la oficina para hacer el pago anticipado o amortización. Entonces, hay que dejarle en claro al banco que vas a hacer este tipo de pago. Entonces, digamos, para resumir esta parte, un pago anticipado o amortización es una operación que permite, valga la redundancia, amortizar el capital que se solicitó en un principio por un préstamo, ¿no? Y esta operación puede ser total o parcial y puede decidir inclusive adelantar el plazo original del crédito. El banco aumentará el monto de las cuotas restantes a un valor similar al originalmente cancelado, ¿no? Y si se decide mantener el plazo, se verá reducida o reducido el monto de la cuota debido a la disminución del pago de intereses. Ahora, pero si yo me acerco a un banco, una entidad financiera que tengo una deuda por pagar y deseo realizar un pago anticipado o amortización, la clave es decir expresamente quiero realizar un pago anticipado, porque si no se puede entender que es un adelanto de cuotas nada más. Exacto, exacto. Al banco definitivamente su negocio es que prestarte dinero, entonces le conviene que tú solamente adelantes cuotas para que no se impacten los intereses que las entidades van a ganar, es decir, sus ganancias. Entonces sí hay que ser muy explícitos. Y como mencionabas, una vez que tú haces un pago anticipado o una amortización de una deuda, tú tienes la opción de seguir manteniendo el mismo monto de cuota y reduciendo el plazo, o manteniendo el plazo y reduciendo la cuota que vas a pagar. Entonces ya depende de cuánta holgura financiera necesitas Ujú. o no para hacer una modificación también en esto. ¿Y qué ocurre con el cronograma de pagos, a diferencia del pago adelantado? ¿Acá sí hay una variación? Buena pregunta, exactamente. Se modifica el cronograma de pagos porque vas a cambiar el monto total que le debes al banco. Entonces, como vas a cambiar este monto inicial de la deuda, el banco debe generarte un nuevo cronograma de pagos, ya sea con una menor cuota o un menor plazo. Ok, y siempre recordar que si una institución se niega o pone trabas para decidir o bueno, realizar ya sea un adelanto de cuotas o una amortización, siempre se tiene que realizar una denuncia ante Indecopi. O sea, ningún banco puede impedir algo que es un derecho del consumidor. Y recordar también que estamos en Facebook, Instagram, YouTube, Spotify, Anchor y en iVoox, gracias a rebajatucuentas.com, la fintech ayuda a la realización de proyectos personales de préstamos a peruanos con préstamos con garantía hipotecaria, crédito hipotecario y traslado de deuda hipotecaria, así que no se olvide también de suscribirse. Ahora, además de estas dos figuras que ayudan al deudor para poder manejar de mejor manera su dinero, el adelanto de cuotas y la amortización, también está otra opción, que en este caso es la reprogramación de deudas. Ahora, ¿cuál es el momento clave en el cual yo debería decidirme por una reprogramación? Lo ideal sería antes de que venza alguna cuota que tienes por pagar. ¿Por qué? Porque la reprogramación solamente está habilitada como opción para las personas que están al día en sus pagos. Entonces, ¿qué sucede? Si tú sabes que por alguna razón tus ingresos los siguientes meses no van a ser los mismos o vas a tener que incurrir en gastos adicionales, tú puedes prever esto
y hablar con la entidad que te ha prestado el dinero, pedir una reprogramación y así evitarás que luego tú caigas en retrasos, en moras y penalidades que al final solamente van a hacer peor tu situación frente a la entidad. Y esta reprogramación, además de estar al día en las cuotas ya canceladas, ¿hay algún requisito más? No simplemente estar al día y avisar con anticipación, porque de lo contrario no se va a poder realizar este tipo de beneficio que podría darte el banco. Y hay que tener también en cuenta que hay una diferencia, bueno, al parecer, depende para muchas personas que están dentro del sistema financiero, todavía no estaban muy familiarizadas, pero una cosa es la reprogramación y otra cosa es la refinanciación de un crédito, ¿no? Porque la reprogramación es cuando todavía se está en el plazo de pago o todavía está en el programa de pagos. Sin embargo, la refinanciación es cuando supuestamente ya se acabó el plazo de pago, algo así. No sé si puedes Sí, ampliar un poco más exactamente. esa diferencia. Exactamente. La refinanciación justamente se da cuando tú ya tienes deuda vencida, cuando ya pasó la fecha máxima para el pago de tus cuotas y ya estás mal reportado en las centrales de riesgos. Entonces, esto es un punto que diferencia mucho ambas situaciones, ¿no? En uno tú sigues teniendo un buen perfil crediticio y en el otro ya estás mal reportado. Cuando ya estás mal reportado se llama refinanciación y ahí el banco puede optar por también refinanciar tu deuda, pero definitivamente te van a poner tasas seguramente mucho más altas. Te va a pedir Mm. también que al inicio realices una amortización de alguna parte de la deuda para que luego te pueda refinanciar el resto. Entonces, es una postura en la que idealmente no hay que llegar. Y claro, un ejemplo es que una persona de repente tiene una calificación normal antes de llegar a una refinanciación, pero cuando llega ese problema, de repente, claro, la entidad te puede dar todas las facilidades para que sigas con el pago, pero ya cambia el historial crediticio y puede ser de normal hasta con problemas potenciales, porque ese es el término que usan las centrales de riesgo, ¿no? Entonces, mientras más se retrasa el pago del crédito, más se verá afectada, ¿no?, la calificación crediticia del deudor. Ahora, pero el historial crediticio, ¿cómo influye o cómo puede variar si aplico una amortización o un adelanto de cuotas, como hemos visto anteriormente? ¿Me puede mejorar a diferencia de la refinanciación o es un Eh, poco más si, difícil? si tu score ya es bueno, si tienes un buen historial, lo va a seguir manteniendo de la misma forma porque va a demostrar que tú sigues en tus pagos al día. Si tú venías teniendo tal vez un historial un poco dudoso, un poco como unos meses pagabas adelantado, al día y otros meses atrasado, pagar de manera adelantada o amortizar definitivamente puede ayudar a tu historial crediticio de manera positiva, pero de ninguna manera lo va a afectar de manera negativa, ¿no? Porque Ujú. estás cumpliendo al día con tu pago. Le hemos dado en esta ocasión, de manera express, tres alternativas que son muy importantes para evitar llegar a una complicación bastante grande como una judicialización, ¿no? La semana pasada, cuando tocamos el tema del uso de la tarjeta de crédito y el manejo de los intereses, muchas veces se llega a este tipo de problemas por la falta de pago o la falta de cumplimiento, ¿no? Y estas alternativas son buenas para poder seguir estar en el sistema financiero formal sin ningún inconveniente y como hemos visto, hay alternativas para poder salir de una deuda, aunque no parezca, ¿no? Entonces, creo que ha quedado bien claro el funcionamiento, el contexto y la finalidad de recurrir a estas tres soluciones que nos ofrece el sistema financiero para manejar, como vuelvo a repetir, de manera correcta nuestro dinero. Y recordar que este programa llega gracias a rebajatuscuentas.com, que brinda préstamos con garantía hipotecaria, créditos hipotecarios y traslado de deuda hipotecaria con excelentes condiciones de crédito, bajas tasas de interés, plazo de pago de hasta 120 meses. Nos respaldan más de 3 años en el mercado, hipotecas generadas por más de 50 millones de dólares, reconocimientos internacionales y el respaldo de entidades financieras del Perú y del mundo. Nos tienen que seguir siempre en nuestras redes sociales. Estamos como rebajatuscuentas.com en YouTube, Facebook, Instagram, Twitter, LinkedIn y también en Spotify, Anchor y iVoox. ¿Alguna otra apreciación que deseas dejar, Zuli, para esta emisión? No, simplemente ser muy claros con la entidad cuando vas a solicitar alguna de estas opciones, ya sea el pago anticipado, el adelanto de cuotas o la reprogramación,
hay que dejar en claro el mensaje al banco de qué es lo que necesitas. Si algo no te queda claro, pide que te lo expliquen todas las veces que sea necesario y ten en cuenta las tasas que te van a poner en el caso de la reprogramación de deuda, porque no es algo que sea gratuito, tiene un costo adicional, entonces hay que tener claro estas tasas. Así es. Y ser consciente con la capacidad o con el compromiso que uno va a asumir al momento de tener un crédito hipotecario, un préstamo, ¿no? Y recordar que obviamente rebajatucuentas.com también ofrece alternativas para poder llevar a cabo el cumplimiento con préstamos con garantía hipotecaria, por ejemplo, por el cual pueden seguir cumpliendo con sus obligaciones y si tienen algún problema en Infocorp, pues hay flexibilidad, porque acá también se cree en las segundas oportunidades para seguir cumpliendo con las obligaciones. Muy bien, Soli, muchísimas gracias por estar hoy día y bueno, ya nos veremos en una próxima oportunidad. No se olviden de seguirnos en nuestras redes sociales, también nos pueden visitar en nuestro blog y obviamente dejar algún comentario acerca de qué temas también les gustaría ver en el podcast. Muy bien, muchísimas gracias. Chao, Soli. Chao, Douglas, hasta luego. Chao, chao.